Vamos a pasar ahora a la interpretación de los trastornos del estado ácido-base de origen metabólico. Independientemente de qué trastorno estemos analizando, es importante tener en cuenta que cualquier trastorno del estado ácido-base posee una secuencia. En primer lugar, tenemos que interpretar la génesis, es decir, el momento en que se genera, en que se forma, en que aparece este trastorno. Desde el punto de vista de la fase de génesis, también se la conoce como el proceso agudo o descompensado, ya que todavía no se puso en marcha ningún mecanismo de compensación. Una vez que la fase de génesis ha comenzado, también comienza la fase de compensación. ¿A qué alude? A todos los mecanismos que existen en el organismo para tratar de minimizar esas variaciones de pH producidas por el trastorno del estado ácido-base primario. Y la tercera y última fase es la corrección, es decir, los mecanismos renales o respiratorios, dependiendo del origen del trastorno, que hacen que todas las variables pertenecientes a la analítica del ácido base retornen a lo normal. Nosotros en cada uno de los trastornos vamos a también analizar si el trastorno inicialmente es puro o si es mixto. Vamos a ver entonces ahora la acidosis metabólica y, como dijimos inicialmente, vamos a ver su génesis, es decir, cómo se genera, cómo se forma la acidosis metabólica. La acidosis metabólica tiene como origen y como sustrato único una modificación de las concentraciones de hidrogeniones y o de bicarbonato. Para términos estrictamente analíticos y estrictamente de entendimiento, la vamos a analizar en base a funciones de las concentraciones absolutas o relativas de la concentración de hidrogeniones. En la mayoría de la literatura que pueden consultar, van a establecer que hay dos mecanismos por los cuales se puede generar una acidosis metabólica. Una es la pérdida de bicarbonato y otra es la ganancia de hidrogeniones. Si nosotros consideramos una pérdida de bicarbonato, vemos que por ley de acción de masas hay una disminución de bicarbonato. Pero esta disminución de bicarbonato, cuando nosotros la comparamos con los hidrogeniones, estaría siendo el equivalente a un aumento relativo en la concentración de protones. Es decir, si previamente la disminución de bicarbonato tenía, por ejemplo, 10.000 equivalentes de bicarbonato y 10.000 equivalentes de hidrogeniones, en el caso que el bicarbonato descienda, en un supuesto caso, a 5.000 equivalentes, quedan ahora 5.000 equivalentes de bicarbonato y los hidrogeniones inicialmente no se tendrían por qué modificar, es decir, que quedarían en 10. Como vemos, la disminución inicial de bicarbonato es lo mismo que decir incremento relativo de la concentración de protones. Y lo vamos a tomar desde este punto, que el trastorno inicial es un incremento, en este caso, relativo de hidrogeniones secundario a una pérdida inicial de bicarbonato. Entonces, el incremento en la concentración de hidrogeniones, por ley de acción de masas, desplaza la reacción hacia la izquierda. En el caso de la ganancia de hidrógeno inicial, es una ganancia absoluta, porque se incrementa el número de moléculas de protones sin modificación previa del bicarbonato, como si sucedía en la anterior situación. Acá nuevamente el incremento en la concentración de hidrogeniones hace que se desplace la curva hacia la izquierda. De modo tal que independientemente si la modificación inicial es un incremento de hidrogeniones relativos, como en este caso, o absoluto, como en este caso, hace que la reacción se desplace sí o sí hacia la izquierda, con el consecuente disminución de la concentración de bicarbonato. Es decir, que las bases buffer bicarbonato están indudablemente disminuidas. Como nosotros hablamos anteriormente, también teníamos bases buffer totales que incluían las bicarbonato y las no bicarbonato, por lo cual es obligación analizar cuáles son las modificaciones de las bases buffer no bicarbonato, es decir, el resto de las bases buffer que no contienen el bicarbonato como uno de sus constituyentes principales. Entonces, vamos a analizar un poquitito qué es lo que sucede. Ya dijimos que para generar una acidosis metabólica hay un incremento relativo o absoluto de hidrogeniones, con lo cual vamos a analizar en esta fórmula que representa la disociación de todo el conjunto de las bases buffer no bicarbonato el incremento de hidrogeniones. El incremento en este caso de los productos hace, por ley de acción de masas, que la reacción se desplace hacia la izquierda,
Consecuentemente, cuando se desplaza hacia la izquierda, consume las bases buffer no bicarbonato, de modo tal que entonces las bases buffer bicarbonato están disminuidas, como vemos, por aumento de los hidrogenios en forma absoluta o relativa, y también están disminuidas las bases buffer no bicarbonato, por lo cual las bases buffer totales van a estar disminuidas. Al poder calcular el exceso de base, ya tenemos uno de los elementos necesarios para poder hacer tal cálculo. Vamos a estudiar un poco en este momento cuál es la analítica de la acidosis metabólica descompensada. Para esto vamos a traer nuevamente el concepto del diagrama pH bicarbonato, diagrama de Davenport, donde habíamos dicho que el punto N, que representa el estado normal, no es más que la intersección del valor estándar de bicarbonato, el valor estándar de pH y el valor estándar de la PCO2. Entonces, si dijimos que inicialmente hay un incremento de hidrogeniones relativos absolutos que desplaza la reacción hacia la izquierda, consume sí o sí bicarbonato, con incremento de ácido carbónico, incremento de agua e incremento de CO2. Vamos a analizar entonces los parámetros de laboratorio que caracterizan a este trastorno. Al tener una concentración incrementada de hidrogeniones, tenemos que el valor de pH inicialmente 7.4 necesariamente tiene que estar disminuida. Es decir, que este punto se va a encontrar de esta línea hacia la izquierda, como podemos observar. La PCO2, si bien hay producción, como esto es un sistema abierto, inicialmente el aparato respiratorio compensa sin modificaciones de la PCO2 al inicio, cosa que después en la compensación la PCO2 sí se va a modificar. Pero en la génesis, vuelvo a insistir, el aparato respiratorio la tiene dentro de sus valores normales, de modo tal que este valor del punto normal va a transcurrir sí o sí sobre la isobara de 40 milímetros de mercurio. Nunca va a poder estar ni por debajo ni por arriba de la misma. El bicarbonato, como vemos, por esta ley de acción de masa que estuvimos analizando previamente, está abajo, de modo tal que vamos a encontrar al punto de este 24 para abajo. Y el exceso de base, por lo que estuvimos hablando, el exceso de base va a ser negativo a expensa de una disminución simultánea tanto de la base buffer bicarbonato como las no bicarbonato, de modo tal que se va a encontrar de la línea representativa del exceso de base hacia abajo. De modo tal entonces que de las fuerzas, por decirlo de alguna forma, de la disminución del pH, disminución del bicarbonato y disminución del exceso de base, el punto se va a desplazar por la isobara de 40, concordante con estas alteraciones que estuvimos diciendo recientemente. Este es el trastorno puro. Para analizar, después vamos a ver el trastorno mixto, en donde tenemos que sumar la PC2 esperada, pero lo vamos a ver ahora en la compensación. La segunda fase es la acidosis metabólica parcialmente compensada. ¿Cómo se produce esa compensación? En términos generales, todos los trastornos metabólicos son compensados inicialmente por el aparato respiratorio y viceversa. En este caso, este trastorno metabólico es sometido a la compensación por una disminución de la PCO2 inducida por la hiperventilación. La hiperventilación hace que la cinética de intercambio de dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar se incremente y consecuentemente la concentración de CO2 en plasma disminuye y por ende la PCO2. Justamente si nosotros analizamos esta reacción y al disminuir inicialmente los reactivos, vemos que la reacción se desplaza hacia la izquierda. El desplazamiento hacia la izquierda de esta reacción consume necesariamente ácido carbónico, que es desde el cual se origina la CO2. La síntesis de ácido carbónico consume bicarbonato y consume hidrogeniones. De modo tal que entonces tenemos ya inicialmente durante la compensación una disminución adicional de las bases buffer bicarbonato si las comparamos con las bases buffer bicarbonato ya disminuida durante la fase de la génesis. También tenemos que analizar obligatoriamente el comportamiento de las bases buffer no bicarbonato para así entender si hay unas modificaciones del exceso de base.
La forma de analizarlo es análoga a la anterior. La disminución del hidrogenión ocasionada por una hiperventilación y una hipocapnia también impacta en este tipo de reacción de las bases buffer no bicarbonato. La disminución del hidrogenión hace que la reacción se desplace hacia la derecha, incrementando de esa forma las bases buffer no bicarbonato. Si nosotros entonces ahora tratamos de hacer un análisis integrado entre la reacción de hidratación del dióxido de carbono y las bases buffer no bicarbonato, vemos que hay una relación equimolar. ¿Qué significa esto? Que a medida que la CO2 disminuye, se consume proporcionalmente bicarbonato e hidrogenión. Vamos a hacer de cuenta que la PCO2 baja en 10, necesitamos que baje en 10 el bicarbonato y en 10 el hidrogenión. Es decir, que inicialmente tenemos una disminución en 10 del bicarbonato. La disminución en 10 simultánea y obvia y obligada del hidrogenión hace que esta reacción se desplace para la derecha y que aumente en 10 las bases buffer no bicarbonato. Entonces, si analizamos la disminución de la base buffer bicarbonato en 10, se encuentra acompañada con un incremento simultáneo también en 10 de las bases buffer no bicarbonato. De modo tal que si las bases de bicarbonato disminuyen, pero hay un incremento concomitante e igual de las bases buffer no bicarbonato, el exceso de base no se modifica. El hecho de no modificarse no quiere decir que sea normal, y este es un concepto muy importante. El hecho de que el exceso de base no se modifica implica que durante toda la etapa de compensación mantendrá el valor negativo que la génesis le atribuyó. Es decir, que si en la fase de génesis o de origen de la acidosis metabólica el exceso de base quedó en menos 14, durante toda la compensación seguiría estando en medio 14, que es el reflejo de la disminución simultánea del bicarbonato junto al aumento de las bases buffer no bicarbonato. Analizado entonces un poquitito cuáles son los mecanismos fisiológicos, vamos a ver cómo representamos esto nuevamente en el diagrama de Davenport y fundamentalmente cuáles son los datos analíticos, que son los que nosotros vamos a tener en cuenta para poder establecer el diagnóstico. Nosotros recuerden que el punto A habíamos dicho que estaba representando la acidosis metabólica descompensada o aguda, que lo que caracteriza justamente el estado de no compensación o descompensada es que la PCO2 está normal. Pero en la compensación, como ya el aparato respiratorio comienza a incrementar más la frecuencia cardíaca, produce este desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, al producir el desplazamiento hacia la izquierda, como explicamos previamente, hay una disminución de hidrogeniones, con lo cual el pH disminuye, pero va a estar menos disminuido que en la fase de génesis. De modo tal que si ustedes comparan la magnitud de esta flecha con la anterior, evidentemente es menor. Es decir, está menos ácido, pero persiste ácido. Por otra parte, la PCO2 evidentemente está disminuida porque es el evento inicial mediante el cual se procedió a la compensación parcial. El bicarbonato fácilmente lo podemos ver en esta fórmula, que está disminuido por el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, inducido por la hiperventilación e hipocapnia obvia. Y por último, el exceso de base sigue estando negativo, no está más negativo que antes. Es decir, tiene el mismo valor negativo que quedó al final de la génesis. Es decir, que la compensación tiene que seguir una línea que sea paralela al exceso de base, pero en un valor negativo, que es justamente esta línea punteada en celeste. Fíjense que es paralela al exceso de base, que no se modifica, pero que persiste exactamente igual entre la acidosis descompensada y la parcialmente compensada. Como habíamos adelantado en una de las diapositivas anteriores, este es el análisis de la acidosis metabólica parcialmente compensada, pero cuando tenemos un trastorno puro. Con un solo dato analítico que ya tenemos, ya podemos empezar a inferir si este trastorno es puro o mixto. Para todos los trastornos metabólicos, la PCO2 es el elemento que a mí me va a servir para saber si es puro o mixto. ¿Y cómo hacemos justamente este análisis?
mediante una estimación, una comparación entre la PCO2 que realmente el paciente con la que debería tener el paciente si el trastorno fuera puro. De ahí surge el concepto de PCO2 real, la que tiene el paciente, y la PCO2 esperada, la que debería tener el paciente si el trastorno fuera puro. Hay muchas fórmulas para calcular la PCO2 esperada, porque la PCO2 real nos informa el laboratorio, pero utilizamos la que más frecuentemente se puede utilizar en la parte clínica, la cual se establece a la PCO2 esperada como la concentración de bicarbonato por 1.5 más 8, con un doble de bioestándar de 2. En el caso que la PCO2 esperada tenga el mismo valor que la PCO2 real, la que me informa en el laboratorio, el trastorno es puro. En el caso que sea diferente, el trastorno es mixto. Y hasta este punto vamos a analizar, porque hay muchísimas formas más de poder analizar más profundamente los trastornos mixtos, pero escapa al objetivo de esta clase. Entonces, a modo de conclusión, decimos que cuando el trastorno primario es la acidosis metabólica, el defecto primario es el incremento en la concentración, ya sea absoluta o relativa, de hidrogeniones. La respuesta compensatoria adecuada es la hiperventilación, que induce consecuentemente la hipocapnia. Para saber si el trastorno es puro o mixto, debemos calcular la PCO2 real. Para esto, si bien existen muchas fórmulas, multiplicamos la concentración de bicarbonato por 1.5, le sumamos 8 y consideramos un doble desvío estándar de 2. Este rango de compensación tiene un límite, que es la PCO2 cuando se encuentra entre 12 a 14 o menos de 12 milímetros de mercurio. Fíjense que en este momento nosotros no estamos hablando de la corrección, pero sí adelantamos que en los trastornos metabólicos la corrección está a cargo del riñón mediante los mecanismos de acidificación urinaria. Pasamos ahora al análisis de la alcalosis metabólica. Como hicimos con la acidosis metabólica, en la alcalosis metabólica también encontramos dos formas de su génesis. Empezamos evidentemente con la descompensada. Puede originarse por una ganancia de bicarbonato o por una disminución de hidrogeniones. Como dijimos también para la acidosis metabólica, en la alcalosis metabólica el incremento de bicarbonato actúa como una disminución relativa de la concentración de hidrogeniones, con lo cual hace que la reacción se desplace hacia la derecha. La pérdida inicial de hidrogeniones también hacen que la reacción se desplace hacia la derecha con un incremento obligado de bicarbonato. Es decir, que ante una disminución absoluta o relativa, la conclusión es que la concentración plasmática de bicarbonato va a encontrarse incrementada. Analicemos ahora las bases Buffer no bicarbonato. Hemos dicho que el denominador común de la alcalosis metabólica es una disminución de la concentración de hidrogeniones, de modo tal que analizada en la fórmula de las bases Buffer no bicarbonato, la disminución inicial de hidrogeniones produce un desplazamiento hacia la derecha con un incremento de las bases Buffer no bicarbonato, de modo tal que las bases Buffer bicarbonato se encuentran elevadas, como podemos verla en estos dos ejemplos, y también las bases Buffer no bicarbonato por el efecto de la disminución del hidrogenión que desplaza la curva hacia la derecha. De modo tal que las bases Buffer totales se van a encontrar aumentadas a expensas tanto de las bases Buffer bicarbonato como de las bases Buffer no bicarbonato. Analicemos entonces cuáles son los datos analíticos que podemos encontrar en una alcalosis metabólica descompensada. Para esto, recordemos una vez más que el valor normal está representando la intersección de tres variables: bicarbonato 24, pH 7.4, PCO2 40. En el caso de una alcalosis metabólica, dijimos que el defecto inicial es la disminución absoluta o relativa del componente de los hidrogeniones, lo cual desplaza la curva hacia la derecha con un incremento proporcional y simultáneo de bicarbonato.
En este momento el pH va a estar muy elevado debido a esta disminución inicial de la concentración de hidrogeniones, de modo tal que el punto que inicialmente se encontraba en la intersección de las tres condiciones estándar ahora se va a desplazar del 7.4 hacia la derecha. La PCO2 se va a encontrar normal, que es lo que pone el sello de descompensada, es decir, es el mismo razonamiento que teníamos para la acidosis metabólica, pero en vez de esperar la baja, en este caso la tendríamos que esperar alta, cosa que no sucede justamente porque el aparato respiratorio inicialmente no produce modificaciones de su presión, de modo tal que la PCO2 se encuentra dentro de la isobara de 40 milímetros de mercurio, como podemos observar en este gráfico, esta curva que es la que está coloreada en rojo. El bicarbonato necesariamente está aumentado por el desplazamiento de la curva hacia la derecha ocasionada por la disminución inicial de hidrogeniones, de modo tal que vamos a encontrar este punto desplazado de la línea que representa los 24 miliequivalentes litro hacia arriba. Y por último, como analizamos también, el exceso de base se va a encontrar aumentado tanto por incremento de las bases buffer bicarbonato como de las no bicarbonato. Es decir, que la línea representativa del exceso de base va a trazar el límite por el cual arriba del mismo se va a encontrar este punto desplazado en el contexto de una alcalosis metabólica descompensada. El punto A representa entonces la interacción o la conjunción de todos estos parámetros. Fíjense, en este punto está del 7.4 para la derecha, está del 24 de bicarbonato para arriba, del exceso de base también está como positivo y está sobre la línea de los 40 milímetros de mercurio. Vamos a pasar ahora a la compensación de la alcalosis metabólica. La compensación de la alcalosis metabólica está a cargo del aparato respiratorio. Recuerden que en líneas generales los trastornos de origen metabólico son compensados por el aparato respiratorio y corregidos por el riñón. En este caso, la alcalosis metabólica justamente se produce su compensación por modificaciones de la frecuencia respiratoria, la cual ocasiona una disminución de la misma y una hipercapnia totalmente secundaria. Esta hipercapnia ocasiona que la reacción de hidratación del dióxido de carbono se desplace hacia la derecha, con un aumento proporcional de bicarbonato y de protones. Este incremento de protones también afecta las bases buffer no bicarbonato, es decir, que el incremento de protones hace que la reacción representativa de la disociación de las bases buffer no bicarbonato se desplacen hacia la izquierda, consumiendo proporcionalmente estas bases buffer no bicarbonato. Entonces, fíjense inicialmente que el incremento de protones producido por el desplazamiento hacia la derecha aumenta el bicarbonato, pero en forma proporcional, por efectos sobre las bases buffer no bicarbonato, la disminuye en la misma cuantía, de modo tal que durante la compensación de la alcalosis metabólica el exceso de base no se modifica, es decir, que sigue sobre su valor positivo que adquirió en la génesis de la alcalosis metabólica. Vamos ahora a tratar de analizar y de trasladar al diagrama de Davenport todas las modificaciones analíticas que vimos en la diapositiva anterior. Para esto partimos del diagrama del punto normal, que recuerden que es el punto representativo de la interacción de las tres variables en formas estándar con sus valores estándar, y fundamentalmente que el punto representativo de la alcalosis metabólica descompensada cae sobre la isobara de presión de 40 milímetros de mercurio. Es el dato tipificante de la descompensación. El aparato respiratorio, mediante una disminución de su frecuencia respiratoria, es decir, una hipoventilación, produce retención de dióxido de carbono. La retención de dióxido de carbono, clínicamente conocida como hipercapnia, es el factor que hace desplazar esta reacción hacia la derecha con un incremento proporcional de bicarbonato e hidrogenión, de modo tal que el incremento de hidrogenión va a hacer que el pH empiece a acidificarse dentro del contexto de la alcalosis metabólica. Es decir,
el pH va a seguir estando alcalótico, pero cada vez menos conforme la concentración de hidrogeniones sea cada vez mayor. Por eso está representada por una flecha cuya magnitud es menor que en la diapositiva donde se representaba la alcalosis metabólica aguda o descompensada. La PCO2 característicamente, como podemos ver acá, es el factor primario que sucede a toda esta compensación que estuvimos analizando previamente, de modo tal que la PCO2 va a estar aumentada, es decir, que va a estar por una isobara que tenga un valor mayor a 40 milímetros de mercurio. De otra forma, ubicada de esta isobara para una isobara de mayor valor. El bicarbonato, como dijimos, va también a estar aumentado porque va de la mano del incremento de hidrogeniones, ya que ambos provienen del ácido carbónico, de modo tal que va a estar ubicada por arriba de la línea que representa la concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes litro. El exceso de base, por lo que dijimos previamente, va a estar positivo, pero no va a tener cambios durante la compensación. ¿Qué significa esto? Que si bien de A a B tenemos un desplazamiento de las otras variables, la única variable que no va a modificar su valor es el exceso de base, que va a seguir permaneciendo positivo, es decir, en el mismo valor que quedó al finalizar la alcalosis metabólica descompensada. Y aquí también es necesario calcular la relación entre la PCO2 real y la PCO2 esperada. Para el caso de la alcalosis metabólica, la PCO2 esperada se tiene que realizar mediante la concentración de bicarbonato multiplicado por 0,9, a los cuales se le suman 15. Y recuerden siempre que tenemos un doble desvío estándar de 2. Entonces, en forma de una breve conclusión, si el trastorno primario es la alcalosis metabólica, el defecto primario, dijimos, es una disminución absoluta o relativa de la concentración de hidrogeniones. La respuesta compensatoria es la hipoventilación que ocasiona hipercapnia. La PCO2 esperada para una alcalosis metabólica se calcula multiplicando el bicarbonato por 0,9 y ese resultado se le suma 15, siempre teniendo en cuenta el doble desvío estándar de 2. Y este límite del rango de compensación es de 55 milímetros de mercurio para la PCO2. Esto significa que estos cálculos son valederos siempre y cuando la PCO2 no supere los 55 milímetros de mercurio. Como podemos ver, tampoco aquí hemos analizado la corrección, porque aquí también la corrección la ocasiona o la genera el riñón, disminuyendo la reabsorción de bicarbonato y aumentando su tasa de excreción, que esto lo vamos a ver en el teórico cuando veamos mecanismos de acidificación y de alcalinización urinaria. En los próximos videos vamos a ver entonces el análisis de los trastornos respiratorios.